Mejor se queda ahí y graba más que allá. Bien, el sistema inmunitario está conformado por una serie de células, órganos y moléculas que permiten el que nuestro organismo pueda reaccionar contra posibles patógenos. Le voy a llamar en este momento posibles patógenos, porque llegará el momento, la otra semana, que ya va a adquirir su nombre, que son antígenos. Pero dejémoslo por ahora en posibles patógenos. Bien. El sistema inmunitario tiene una definición como tal, que él hace eso que yo les acabo de mencionar, simple y llanamente, porque él distingue lo propio de lo extraño. Cuando nosotros nacemos y estamos pequeños, cuando digo pequeño es desde la parte embrionaria, comienza a desarrollarse una serie de células y nosotros, nuestro organismo, empieza a decirle a las células, oiga, esto es nuestro, no lo ataques. ¿Ok? Quiere decir, distingue lo propio. Entonces, las células quedan con la idea, bueno, ¿y qué ataca? Pues todo lo que no sea esto, atácalo. ¿Ok? Porque cuando el niño o el feto está durante gestación, pues obviamente no va a tener ningún contacto con el exterior y él no va a atacar a nadie. De hecho, hay unas pruebas que se le hacen a las mujeres embarazadas de IgM y IgG que si aparecen, quiere decir que el niño está reaccionando contra algo. Pues lo normal es que el niño no reaccione contra nada. ¿Ok? Bien. Entonces, si el sistema inmunitario no tiene, cuando nosotros nacemos, no tiene la capacidad de atacar, sino que solo reconoce lo propio, quiere decir que él, lo que no tenga ahí, lo ataca. Por eso es que nos defiende, ¿correcto? Y no es, el sistema inmunitario no es reacción contra, sino distingue lo propio de lo extraño. Eso que quede claro. Bien, entonces tenemos dos tipos de inmunidad. Está la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad activa? La inmunidad activa es toda aquella inmunidad que se hace de frente contra un patógeno, ¿correcto? Sea propio o sea extraño. De paso, es raro eso de propio, sabiendo que acabamos de decir que distingue lo propio y lo extraño, pero hay algunas enfermedades que reconocen a nuestro propio organismo como si fuera un patógeno, que es cuando se dan las enfermedades autoinmunitarias. ¿Vale? Bien, entonces, es cuando hace una reacción contra los patógenos y en algunos casos se hace contra patógenos propios. Vale. Esa es la activa. Ejemplos de activa, todos los microorganismos. ¿Ok? Todos los microorganismos son activos. Esta grabadora es activa porque es extraña. ¿Ok? Y nosotros vamos a si nosotros cogemos y partimos esa grabadora, la licuamos y hacemos un extracto y se lo inyectamos a Juan, Juan va a hacer una respuesta en contra de él, es decir, activa, directa. ¿Correcto? Vacunas. Esto quiero que quede bien claro. Una vacuna trae dentro el patógeno. Entonces, si tú inyectas el patógeno a un individuo, ¿qué le estás haciendo? Estás haciendo que él genere una reacción directa contra el patógeno. Eso se llama activa. ¿Vale? ¿Qué es la pasiva? La pasiva es cuando un individuo genera la respuesta, pero va a proteger a otro. ¿Me explico? Una madre que tiene a su niño en gestación, lo está protegiendo. ¿Pero cómo lo está protegiendo? Hombre, porque la mamá, lo normal es que la mamá tenga unos 25 años para arriba, es decir, sea inmunocompetente. No estoy hablando de esas mami de 13 años, de 15, que ya es un problema para el niño. ¿Por qué? Porque, por eso es que no crean que decir, oiga, no tengan los hijos tan temprano, mire, es un capricho médico, es un capricho pediátrico, no. Es que sencillamente una madre de 15 años no ha tenido el suficiente contacto con los antígenos o con los patógenos para producir inmunidad que luego va a dársela de manera pasiva al niño. Entonces, una madre que ha tenido 20.000 gripas es diferente a una que haya tenido 10.000, por decir alguna barbaridad. Porque esa mujer tiene mucha protección que le va a dar al niño. ¿Ok? Entonces, eso es pasivo. Cuando ella, la que hace la respuesta es la madre, el niño no está haciendo respuesta.
Si el niño hace respuesta es porque está siendo atacado. El niño no debe tener respuesta durante el periodo de gestación. ¿Ok? Eso es pasivo. Otro pasivo, cuando, por ejemplo, una madre ya tiene el niño y empieza a lactarlo, le está pasando de la leche materna al niño, le está pasando una serie de protecciones. Después vamos a ver que son inmunoglobulinas, pero por ahora déjenla que es protección. Es a través de la leche materna, el calostro, especialmente los 3 meses de calostro. Entonces, ahí va, por eso es que esa molécula o esa serie de coberturas no se han podido sintetizar para ponerla en la leche de tarro y esto, porque es muy difícil, o sea, la molécula no se mantiene. Por eso es que es irreemplazable la leche materna. Sin embargo, tratan de estimularlo con esos que le ponen que probiótico, prebiótico. Nada, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Esos son microorganismos, ¿ok? Es decir, microbiota. Y eso es lo que hace, va a ser a estimular, sí, va a estimular al niño y para que produzca él su propia, pero él necesita de manera pasiva que los niveles, en este caso ya te voy a hablar un poco más específico, de inmunoglobulina A, que es la que la madre le da al niño, que se aumente, porque la inmunoglobulina A va directamente al intestino del niño y lo protege de la entrada de cualquier patógeno, porque por ahí es por donde entran más, por el sistema respiratorio y el digestivo. Entonces, va a proteger al niño de todo eso, porque él se va a establecer en las mucosas. O sea, lo que la madre le da se va a establecer en las mucosas. Entonces, va a proteger al niño. Ya el niño, apenas nace, él inspira y ya tiene un choque de microorganismos, un choque de patógenos o posibles patógenos, y el niño comienza a desarrollar su respuesta. Pero él solito no puede. De hecho, un niño, lo normal es que tenga en sus primeros 5 años de vida bastante gripas, porque nosotros tenemos el sistema inmunitario madurado hasta los 10 años. ¿Ya? Imagínense una niña que tenga que tenga un embarazo a los 9, 10 años. A veces ni ha cumplido siquiera su esquema de vacunación. Entonces, ¿qué inmunidad le va a dar a su hijo? Ninguna. Entonces, es así. Entonces, estamos hablando de la señora de 25 años, tiene su niño, él está lactando, le está protegiendo de manera pasiva. ¿Qué protección? Si la mamá tiene una vacuna contra la hepatitis B, pues le está pasando de manera pasiva la inmunidad hacia la hepatitis B al niño, por vía lactancia. ¿Qué diferencia hay entre la inmunidad pasiva y la activa? Que la inmunidad activa genera memoria, que es una característica bien importante del sistema inmunitario. La memoria, por eso es que nuestro sistema es bueno, porque tiene memoria. Si no tuviera memoria, nosotros cada vez que nos diera gripa nos daba la misma gripa, ¿ya? Pero por ejemplo, si ahora viene una oleada de gripas y resulta que esa gripa ya nos dio hace rato, le da a todo el mundo menos a mí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy vacunado o porque yo ya tengo activamente una inmunidad hacia eso, ¿ok? Y está haciendo un calor demoníaco. Bien, entonces, de manera activa se está desarrollando la respuesta hacia eso y está creando memoria. En cambio, la inmunidad pasiva no crea memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a reconocer la inmunidad de la madre tanto al momento de nacer como en el momento de la lactancia. Va a reconocer esa inmunidad activa de la madre como extraña, es decir, la va a atacar y va a ser inmunidad del niño antiinmunidad de la madre, ¿ok? Bien, entonces por eso es que la pasiva no cae. Otro ejemplo de pasiva, para dejar eso así, es las inmunoglobulinas inyectadas. Por ejemplo, las personas que tienen inmunodeficiencias primarias o que tienen SIDA o que tienen inmunodeficiencia por cualquier factor, malnutrición, lo que sea, hay un tratamiento que son las isoinmunoglobulinas o las inmunoglobulinas inyectadas. Se le da el tratamiento de tal manera que los niveles de anticuerpos en la sangre se eleven, porque esa persona no los puede generar. Aquí una persona con VIH, una persona que tiene inmunodeficiencias, pues no los puede generar, entonces se le da. ¿De dónde sale eso? Sale de una cantidad de personas o de caballos o de cabras. Los de cabra también se usan bastante. Ahora mismo se usan más los de humanos. Entonces, ¿qué se hace? Todos nosotros, ojalá que no, ninguno de nosotros tenemos SIDA. Entonces, nosotros estamos inmunizados contra muchísimas cosas. Entonces, si yo saco suero aquí, vamos a tener una cantidad de anticuerpos contra, de pronto yo no me he vacunado contra la hepatitis, pero Juan se ha vacunado contra la hepatitis.
entonces pues yo tengo unos anticuerpos contra estas cosas que quizás él no tiene. Entonces se hace un pool de sueros de tal manera que se obtiene una gran cantidad de sueros policlonales, es decir, contra muchas enfermedades. Se le inyecta al paciente y él genera una respuesta momentánea, pasiva, que dura aproximadamente un mes. Al mes hay que volverle a colocar la dosis, ¿ok? Eso se llama inmunidad pasiva. Toda la que se haga en un organismo y vaya a proteger a otro se llama pasiva. Si se genera directamente en el organismo se llama activa. Bien. Entonces, supongamos que el individuo, cualquiera, el que sea, va a verse en contacto con un posible patógeno. El posible patógeno se encuentra primero con lo que son las barreras naturales. Las barreras naturales son las barreras físicas y las barreras químicas. ¿Ok? La barrera física y la barrera química. La primera, la piel. La piel es la barrera más grande que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿la piel qué hace? Medio físico. La piel impide que penetren, que entren algunos microorganismos y eso lo bloquea. Ustedes dirán, no, pero no hay unos que la atraviesan. Por supuesto que sí. Por supuesto, por eso no solamente tenemos la barrera natural. Bien, otra cosa es el pH. El pH. El mismo pH, por ejemplo, de la piel. El pH de la piel es aproximadamente 6.3, 6.5. En ese rango estamos. Entonces, ese pH, ¿qué hace? Que los microorganismos tienen que crecer en un medio ambiente que tenga unas condiciones para que ellos crezcan. Aunque ustedes no lo crean, los microorganismos son más débiles de lo que uno cree. Uno le echa le tiene mucha rabia a los microorganismos. Estos crecen donde sea. No, eso es mentira. Los microorganismos no crecen donde sea. Lo que pasa es que hay mucho bicho. Entonces, por eso es que tenemos tanta enfermedad. Pero los microorganismos no crecen en cualquier parte. Si nosotros, y por eso es que se utiliza el mecanismo de la fiebre, si nosotros aumentamos 0.1 grado nuestra temperatura, es decir, más o menos de 37 a 37.1, ya hay microorganismos que a esa temperatura no crecen. El pH, entonces, el pH a un pH, por ejemplo, de 5, o no exageremos, de 5.9, ya los microorganismos no nacen, entonces ya es una protección. Lo mismo el pH de la vagina. La microbiota. La microbiota del intestino, la microbiota de la vagina, la microbiota de la boca, ¿qué hace? Compite con los demás microorganismos patógenos por sustratos. ¿Qué son los sustratos? Por ejemplo, ¿qué le dice un odontólogo a un niño cuando va al consultorio? Oiga, no le den dulces porque le puede dar caries. La caries es una enfermedad odontológica que se genera por un microorganismo que se llama mutans, no sé qué, mutans, ¿correcto? Vaina mutans, ahora no recuerdo el otro. Mutans. Total es que lo importante ahí es que ese señor que consume glucosa, ¿ok? Glucosa ¿por qué vía? Por la vía de la glucólisis para producir su energía, etcétera, porque ella es anaerobia, ¿ok? Entonces ella consume esa glucosa y a su vez genera sus detritos que van a dañar el esmalte y van a provocar caries. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando se nos produce caries es porque pueden suceder dos cosas. O no nos lavamos los dientes o no sé qué, o también nos lo estamos lavando en exceso, o sencillamente hay un problema en que nos lo lavamos bien y todo, pero tenemos la microbiota no equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? La microbiota son un montón de microorganismos que tenemos en la boca, en el intestino, donde sea, y compiten por esa glucosa. ¿Con quién? Con los microorganismos que vienen. ¿Cuántos microorganismos vienen? Supongamos que viene uno. Y nosotros tenemos en la boca, ¿cuántos? Supongamos que 80. Si hay un pedazo de glucosa allá, hay 80 y hay uno. Y todos van por eso. Lo más probable es que los 80 ganen y cojan eso. ¿Cuándo da la enfermedad? Cuando este solito coge la glucosa, y es cuando entonces esta debe estar disminuida. ¿Por qué? Pueden suceder muchas cosas. Antibiótico-terapia. Cuando hay una resistencia o se produce una resistencia, se genera una resistencia,
es porque los antibióticos se han dado demasiado y han dañado la microbiota. La microbiota, al igual que los microorganismos patógenos, también es sensible. No es que el antibiótico no es que llegue y no, este es un E. coli bueno, este es un E. coli bueno y este es el malo. No, no, no. E. coli bueno, E. coli bueno, E. coli malo, salmonela, etcétera, ¿correcto? Mata todo. Entonces, por eso tampoco no es bueno lo de los antibióticos. Otra cosa, el exceso de baño. Sí, dirán, oye, este es un cochino. No, no, no. No es que yo sea cochino. El exceso de baño no es bueno. A los niños, por ejemplo, ustedes no han visto esa mamá que mantiene a esos niños brillando. Ay, que no se sienta que quitar. Es factible que le quiten la barrera natural de la vida, el pH, la microbiota. Entonces al niño no es que ahora no es que lo pongan a comer tierra, ni mucho menos, ni tenga, territa, no, ni donde hace el gato su baño, tómalo. No exageren. Pero sí, el exceso de baño no es bueno porque el jabón es demasiado básico y basifica esto, es decir, aumenta el pH y nos daña la barrera natural. Entonces, un microorganismo que antes crecía a 7, 7,5, que es más de neutral para básico, y nosotros tenemos 6 y pico, resulta que ahora sí crece. ¿Ok? Entonces eso es. Bien, otra cosa. Las lágrimas hacen un efecto mecánico, se introduce cualquier microorganismo y lo vale. Las mucosas. Aparte de que tenemos una serie de proteínas y enzimas, defensinas, etcétera, aparte de eso, también hacen un efecto mecánico de sacar las cosas. Cuando hacen. ¿Sí? No, pues ya. No, yo cuando. Todos lo hemos hecho cuando tenemos gripa, carajo. Pues esas mucosas se están llevando y sacando también por todas las vías, la vía respiratoria, la vía digestiva, están sacando. Eso ayuda. Y junto con las vellosidades ayudan a expulsar, eso es una barrera, o sea, el sistema inmunitario ahí no ha entrado en contacto, pero ya nos está defendiendo algo. Leí que además de eso, o sea, el efecto mecánico, creo que también la lágrima y las mucosas tienen inmunoglobulina encima más que todo. encima. Eso es la mucosa sí, tiene inmunoglobulina. Las lágrimas, hay dudas sobre eso porque en el pH de las lágrimas en eso no puede llegar inmunoglobulina, pero es factible que existe, es factible. Pero en la mucosa sí, claro, la inmunoglobulina está en todas partes del organismo, es la que más concentración tiene. Semana que viene, cuando veamos anticuerpos, explico eso. Bien, entonces, ese microorganismo se encuentra con las barreras que deben estar bien. Otra barrera importante, la genética. La genética que te da la genética, ¿por qué? Hombre, porque ¿quién aquí tiene un familiar que tenga alguna enfermedad que crea que es genética? No sé, diabetes, hipertensión, lo que sea. Exactamente. Tú tienes una persona que es hipertensa. Esta niña y tú no tienes nadie que sea hipertenso. Exactamente. Tú ya no tienes esa barrera natural que tienes. Porque este pelado es factible que le vaya a hipertensión. Es factible. Pero tiene menos probabilidad de tener, porque tú ya tienes un familiar que bueno. Pues la genética es importante, la diabetes. Si una persona tiene un padre diabético, una abuela diabética, un tío diabético, un novio diabético y todo, pues creo que va a salir diabético. Bien. Sexo. Hay enfermedades que son más frecuentes en las mujeres y otras en el hombre. La raza. Ustedes saben, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más típico de esto, la anemia de células falciformes, que sea especialmente en las razas más africanas, más hacia el centro de África, donde se descubrieron, y tienen menos, o sea, transportan menos oxígeno porque se hacen medialunas, y se da más en esa la edad también, sí, tiene toda la razón. Lo que les decía del niño, un niño y un abuelo son iguales, pero no iguales por lo que dicen que hay que empieza a volverse otra vez, que hay que ponerle pañal y todo. Bueno, sí, hay que ponerle pañal de todo, pero dime. El ácido láctico hace daño a la mucosa. El ácido láctico, acuérdate. ¿Cómo? Una barrera. Sí, podría decirse que una barrera natural, pero porque va a hacer con el pH, con los fosfatos, con los
lactato no solamente está en la mucosa, está en muchas partes, porque el lactato, acuérdate que es un producto de la glucólisis. Donde hay azúcar, donde hay glucosa, hay lactato. ¿Cómo? También. Exacto. Es que hay el pH, eso me parece muy bien que lo hayan leído. El pH, si ustedes en su química básica del colegio y eso, bien, el pH está formado por protones y por protones y qué? No. Protones que son H positivos y OH que son negativos. ¿Sí se acuerdan? Bien. Ese pH no viene del agua, ese pH viene de los ácidos. Los ácidos forman eso, entonces los ácidos tienen algo que se llama potencial de disociación. Entonces los ácidos, como el ácido láctico, produce un poquitico de H positivo y el otro terminado en CO, ¿listo? Eso es lo que da el pH suyo, entonces eso ayuda. ¿Ya? No solamente es ese, también está el ácido fosfórico, también está el carbónico, etcétera, etcétera. También. Bien, vale, pero entonces más o menos esas son así, a grosso modo, seguro que leyeron más, ojalá. Bien. Entonces supongamos que un microorganismo logró atravesar esa barrera natural. Entonces viene a actuar la inmunidad innata. Vale, entonces comienza en realidad lo que es la reacción del sistema inmunitario como tal. Se lo dije quizás ayer y se lo repito, es inmunitario, no es inmune. Por favor, no me digan sistema inmune, es inmunitario. ¿Vale? Bien, entonces el sistema inmunitario comienza con unas reacciones que no generan memoria y que no van a aclarar, es decir, no van a matar al patógeno ni lo van a... pero ayuda a que sea una reacción inicial para poder debilitar. Ahí es donde el organismo va a necesitar estímulos de las prostaglandinas y tal para aumentar la fiebre y formar pirógenos endógenos, porque la inmunidad innata necesita de ciertas ayudas para que se pueda dar. En cambio la adaptativa no, pero bueno. Pues la inmunidad innata a veces viene dicha como inmunidad natural, inmunidad que ya tiene el organismo y que la adaptativa es la que aparece. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? Nosotros nacemos con las dos respuestas, la respuesta inmunitaria innata y la respuesta adaptativa. Lo que sucede es que la respuesta adaptativa se especializa cuando entra en contacto con un microorganismo o contra un patógeno, ¿correcto? La innata no. Entonces, por eso algunos tienen la tendencia, ustedes van a encontrar literatura y seguro la encontraron donde dice, no, que la nativa es la que ya tenemos y la otra es la que se adquiere. Falso. Un niño, el día que nace con las dos. O sea, que el niño no nace con linfocitos B, no sé. El niño nace y lo vamos a demostrar aquí a poco. Entonces, me gusta más que tengan la idea de que la adaptativa es aquella que se especializa, eso sí, y la otra no. Dime. Siempre es inmunidad completa o si no, no se aclararía. ¿Okay? O sea, no se curaría. Sino que aparece, la fiebre es un mecanismo normal, que cuando, por ejemplo, sustancias como las anafilotoxinas, no quería empezar a decir muy específico, pero que se derivan de la parte molecular del sistema inmunitario, como son el complemento y las moléculas tipo TOL y el CD14, que ellos mandan una serie de señales al interior de la célula para que se parta el ácido araquidónico en dos por la fosfolipasa A2 se parte y los leucotrienos, las prostaglandinas, y entonces la prostaglandina hace que se aumente la temperatura, ¿vale? Pues eso es lo que pasa.
Entonces, es necesaria esta respuesta al principio. Entonces, la molecular comienza con el sistema de complemento. Luego, a la otra semana creo que tocamos el sistema de complemento. Las moléculas son los receptores basureros. Los receptores de Manosa. Bien. El sistema de complemento, las moléculas tipo TOL, las moléculas, los receptores basureros, los receptores de Manosa, son receptores que evolutivamente nosotros compartimos con las bacterias, con los patógenos. ¿Qué hace? Que inicialmente ellas cubran al patógeno y lo fagociten. ¿Ok? Fagociten. Pero ¿cómo lo fagocitan? De una manera débil. ¿Cómo así que débil? Sí, se comen unos cuanticos, por decirlo de una manera más coloquial. Se consumen unas cuantas bacterias, unos cuantos virus y tal. ¿Ya? Eso es lo que ayuda a esos receptores, pero hacen función, o sea, ayudan a fagocitar un poco. Pero ¿qué en realidad es lo que potencia la respuesta de la inmunidad innata? El sistema de complemento. El sistema de complemento es sumamente importante. De hecho, es tan importante el sistema de complemento que si nosotros tenemos, vamos a poner una exageración, 10.000 cantidades de anticuerpos y no tenemos ni una sola molécula de complemento, el patógeno se ríe de nosotros. O sea, los anticuerpos no sirven para nada solos. ¿Ok? O sea, nosotros nos inyectan anticuerpo, nos da igual. No nos sirven para nada. Una madre puede darle a un niño 50 litros de inmunoglobulina A en la leche materna, que si no tenemos el sistema de complemento nos da igual. Si nosotros tenemos una mutación en el sistema de complemento que no se activa, estamos mal. ¿Por qué? Porque no se activa la respuesta efectora, que es la opsonización. La opsonización no se activa. Y al no activarse la opsonización, entonces no se da la destrucción del patógeno. La opsonización permite también que el complemento forme el complejo de ataque a membrana. Complejo de ataque a membrana que perfora a los microorganismos para que les entre agua, se estallen y aparte de eso le entren gaspasas y todo y se active la apoptosis en esa célula. O sea, todo eso es importante para eso. Bien, pero esto lo vamos a ver ya detalladamente, o sea, aquí por concepto. ¿Okay? La opsonización, ¿qué es? Cobertura de un patógeno por factores del complemento y anticuerpos. Eso es la opsonización. ¿Qué lo prepara para qué? Para la fagocitosis, para la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, para la citotoxicidad dependiente del complemento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. La celular está compuesta de los macrófagos. Los macrófagos son células que se encuentran en los tejidos. Ustedes creo que histológicamente saben más eso que yo. Los macrófagos son células fagocitarias. Son células fagocitarias del sistema inmunitario. ¿Y qué hacen? Que ellos fagocitan grandes tamaños de moléculas. Pues ellos ya están más que todo en una respuesta inmunitaria secundaria. ¿Por qué? Porque ellos al principio los que actúan son los neutrófilos, pero ellos actúan ya cuando está establecida la respuesta y fagocitan. ¿Eso qué les permite? Les permite que ellos se comuniquen con la inmunidad adaptativa. Es decir, los macrófagos son los que comunican a la inmunidad innata con la adaptativa. ¿Por qué? Porque le presentan los patógenos al linfocito T, el linfocito T que presentaron los patógenos. Es decir, el señor patógeno, linfocito T, patógeno, mucho gusto y tele. ¿Por qué? Porque si no se lo presenta, el linfocito T puede estar aquí y el patógeno aquí no le hace absolutamente nada. ¿Ok? Necesita obligatoriamente un patógeno ser presentado. ¿Y quién lo presenta? Los macrófagos. Una. Bien. Los monocitos. Los monocitos. Hay quienes dicen que son una sola célula, los monocitos que llegan a los tejidos y se transforman en macrófagos, pero también he encontrado literatura donde dice que son dos lineajes diferentes.
Bien, los macrófagos están en tejido y los monocitos en sangre, pero hacen la misma función, fagocitosis. ¿Ok? Bien, hay una serie de monocitos o de macrófagos diferenciados, como las células de Kupffer, que están en el hígado, los osteoclastos, que están en los huesos, las células gliales, que están en el cerebro. Hacen la misma función, fagocitosis de gran tamaño. Otras células importantísimas, células cebadas, perdón, células dendríticas, vamos primero con las dendríticas. Las células de Rainer. Las células dendríticas, al igual que los macrófagos, hacen una fagocitosis grande del microorganismo de patógenos grandes, pero ellos tienen una función clave, o dos funciones clave, que son presentar y activar los linfocitos T vírgenes, y la otra es participar en el proceso de tolerancia inmunológica de los linfocitos T. Es decir, ellos tienen la funcionalidad de que ellos distingan lo propio de lo extraño, y aparte de eso, aquellos que ya distinguen lo propio de lo extraño, enseñarles quién es el patógeno. ¿Ok? Es una función bien importante. Las células de Langerhans son células dendríticas que se encuentran en la piel, que son más jóvenes que las células dendríticas, fagocitan en piel y llevan al órgano linfoide que esté más cercano, le llevan el mensaje y se lo presentan a los linfocitos T vírgenes para que reconozcan ese antígeno. Bien. Otras, todos los polimorfos. Están los polimorfos neutrófilos. Los neutrófilos son células que, ojo, todos ellos necesitan que se haya dado opsonización, porque ellos tienen receptores para las opsoninas, es decir, para los anticuerpos y para el sistema de complemento. Eso lo vamos a ver en detalle, así ya saben, hoy estamos conceptualizando. Bien, entonces, los polimorfos nucleares neutrófilos son los primeros que llegan al sitio de la inflamación. Entró el patógeno, supongamos que es un clavo oxidado que entró por el pie, lo pisé, unas bacterias en la punta, enseguida, en sangre, y eso lo vamos a ver, se reclutan por quimiotaxis, porque se generan una serie de sustancias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8, que es específica para atraer. Entonces esa sustancia que se está produciendo ahí, esa interleuquina 8, atrae al neutrófilo al sitio de la inflamación, él llega, rueda hasta el sitio, penetra y comienza a hacer fagocitosis. ¿Qué hace él? Es la diferencia de estas células, porque estas células fagocitan y empiezan a buscar a los linfocitos T. ¿Dónde están los linfocitos T específicos de este señor? Y pum, se unen a él y generan una respuesta adaptativa. Los neutrófilos no. Los neutrófilos llegan, capturan y se mueren. ¿Ok? Son unas células, como por decir algo, células kamikaze. Las células que ellas detectan su microorganismo y se mueren enseguida. Ayuda en el momento. Claro, porque se supone que él está, o sea, cuando llega, él reconoce el antígeno, lo introduce y lo degrada, y pum, se muere. Eso lo mata a él y mata al microorganismo. ¿Ok? Pero aquellos que están en exceso y que lleguen y no hagan nada, ¿qué van a provocar? Porque ellos están produciendo sustancias de fase aguda, están produciendo interleuquina 1, ¿ok? Están produciendo PCR, proteína C reactiva. Entonces, todas esas sustancias que se están produciendo ahí van a causar daño en el tejido. Entonces, en vez de beneficiar, van a provocar una sepsis que es una respuesta sistémica generalizada, entonces eso es malo. Entonces, mejor, ¿qué hacen? Muérase. Y ellos empiezan a degradar las sustancias que tienen en el interior, como la mieloperoxidasa, que es la que le da el colorcito de ese amarillo a la pus, o al pus, ese verdosillo así chévere que se ve ahí cuando uno va, y bueno, esos son neutrófilos muertos. No, pues, tú no has echado nunca uno. Condenado. Bien, entonces, eso es mieloperoxidasa que está en el interior de los gránulos del neutrófilo. Bien, luego están los eosinófilos. Los eosinófilos también son polimorfos nucleares neutrófilos, pero que no hacen fagocitosis. También necesitan que el microorganismo, el patógeno, esté
ozonizado con complemento y con anticuerpos, pero ellos no hacen fagocitosis. Es decir, los otros hasta ahora llegaban, cubrían y se lo consumían, por decirlo de alguna manera. Este no. Este llega, está recubierto el patógeno, llega con sus receptores, pero hace citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Ok? Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ok. ¿Qué hace él? Él tiene unas sustancias como la proteína catiónica, la proteína del eosinófilo, y esas proteínas son altamente lesivas para los patógenos. Entonces llegan y destruyen al microorganismo. ¿Qué reacción especialmente participan los eosinófilos? En las reacciones parasitarias, principalmente. ¿Cómo reacciona? Él ataca a los patógenos. ¿Por qué no los aclara? ¿Por qué no los cura? Porque una cosa es atacar. Imagínense el tamaño de una célula microscópico. ¿Y quién no ha visto, o por lo menos en televisión, donde sea, un ascaris? ¿Quién no lo ha visto? ¿Se ve? ¿Sí o no? Una tenia, ¿se ve o no? Imagínense solo, se ve. Imagínense lo grande que es eso, cuántos microorganismos se necesitan. Entonces, por eso la respuesta antiparasitaria es tan débil, porque son muy grandes los microorganismos. Por eso no se ha podido descubrir una vacuna contra la malaria, porque es que esos bichos son muy grandes. Entonces las células son muy pequeñas, los eosinófilos. La otra función que no es buena es las alergias. ¿Cómo así? Y que justamente hay que saber distinguir en diagnósticos diferenciales, porque a veces una parasitosis se toma como una alergia y viceversa. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, unos eosinófilos que distinguen a un alergeno, digamos un ácaro del polvo, llega y ¡pum!, distingue el ácaro. Entonces, cuando distingue el ácaro, él va a destruirlo, obviamente. Cuando digo distingue el ácaro, obviamente, ya después le hablaré, es las heces intestinales que vienen del detrito intestinal del ácaro, no del ácaro todo. Bien, entonces, coge el ácaro, se ozoniza el ácaro y entonces llegan los eosinófilos y atacan. Pero resulta que la reacción es tan agresiva que causa lesión del tejido propio. Y entonces, especialmente en los alvéolos y en la zona baja del sistema respiratorio, daña la mucosa y causa lo que se llama hipersensibilidad. Entonces, al tener hipersensibilidad, empezamos a tener problemas respiratorios. Entonces viene un vientecito frío y eso nos causa una constricción de las terminaciones nerviosas y constricción de los alvéolos, constricción de los bronquios. Al darse la constricción de los bronquios, entonces se da vasodilatación, se permea el líquido de los vasos sanguíneos hacia el tejido y se produce la inflamación, se produce el edema, y es por eso que se da el asma, por culpa de esos señores, los eosinófilos. ¿Okay? O sea, que los eosinófilos son buenos en la parasitosis, pero es malo en la alergia. No, ellos se mueren porque la reacción de haber consumido ese microorganismo genera señales a su interior que aumentan la producción de caspasas, de ciclina, del PCO2, etc. Y las NK son otra regulación. Bien. Una pregunta interesante que, por ejemplo, una persona sea alérgica a un medicamento, o si le ponemos una piel en la piel, en el momento que se echa la piel en la piel, hay más que todo son los mastocitos, ¿ok? Eso es otra reacción. Los mastocitos, porque se genera histamina, ¿ok? Es una reacción inmediata. Ahora no te voy a explicar exactamente, pero más o menos te digo que son mastocitos. Bien, entonces, ya sabemos esto. Ahora, los basófilos. Los basófilos son unas células también que hacen citotoxicidad dependiente de anticuerpos, pero que está mediada, o que también está mediada igual que los eosinófilos, hacia los parásitos y en las alergias. En las alergias causa las reacciones inmediatas como la rinitis, ¿ya? Esa reacción
de la nariz, la otitis, esa reacción la causan especialmente los basófilos y sus compañeritos que están en los tejidos intestinales, en la piel, etcétera, que son las células cebadas o mastrocitos. Hay quienes, lo mismo que pasa con los macrófagos y con los monocitos, hay quienes dicen, bueno, los monocitos son unos macrófagos que van al tejido y que en la sangre sean monocitos. Aquí pasa algo parecido. Los basófilos están en la sangre, pero cuando penetran al tejido se convierten en células cebadas y hacen función en tejido. Pero también hay quienes, los basófilos andan por ahí, son ellos, cumplen la misma función en sangre que los mastocitos, pero los mastocitos son solos en tejido y ellos hacen su reacción. Entonces ellos hacen una reacción inmediata de citotoxicidad. En el caso de las alergias, ellos creen que están destruyendo al microorganismo. Por ejemplo, la rinitis, ellos creen que están destruyendo el microorganismo, pero resulta que la reacción no es benéfica, la reacción cambia. Entonces, en vez de provocar beneficio, causa entonces la rascadera esa y el eritema que se causa al lado, que se llama BOL, que la gente de alergia lo va a exponer bien chévere. Entonces, sí, estoy seguro de eso. Bien, entonces eso es una reacción inmediata. Otras son las células natural killer o las células NK. Esas son células muy parecidas a los polimorfos nucleares, pero ontológicamente se ha descubierto que ellos vienen de la línea linfoide, es decir, que ellos realmente son producidos por la inmunidad adaptativa, o sea, ellos se crean durante el nacimiento de la inmunidad adaptativa, pero ellos actúan en el nada. Ellos, las NK, hacen también citotoxicidad dependiente de anticuerpos, pero especialmente contra virus y contra células tumorales. ¿Ok? Contra virus y contra células tumorales. Ok. Entonces viene la inmunidad adaptativa. Bien, la inmunidad adaptativa, cuando fíjense cómo va el pobre microorganismo, va aquí, barreras naturales, lágrimas, toma, sal de aquí, no te queremos, fuera, te expulsamos, tos, la tos es otra barrera natural, estornudo, otra barrera natural, todo, barreras naturales, vamos, vete, sudor, vete, no te queremos. El hombre entró, yo lo creé, me escapé un poco, entré, había una pequeña herida en el dedo y tal, y entré. Bien, entró. Lo ataca el sistema de complemento de manera fuerte, lo daña, lo destroza, el pobre se aumenta la fiebre, etc. Ya. Bien. Entonces se aumenta. Resulta que lo deja hecho añicos, pero él dice no, yo sigo, yo doy la pelea porque aquí no me pueden a mí destruir y yo no voy a destruir por un... Entonces pasa esto, todos ellos vienen y lo empiezan a destruir por varias vías. ¿Qué pasa? Que estos señores no tienen memoria, de aquí para allá no hay memoria. ¿Qué pasa? Que puede que se destruya una parte, pero no se recuerda el patógeno. Es decir, que todo patógeno, cuando tiene primer contacto con el organismo, actúa así. Pero cuando tiene segundo contacto, también. Y cuando tiene tercer contacto, también. Es decir, siempre es la respuesta. ¿Quién aumenta y potencia esa respuesta? La inmunidad adaptativa. Entonces ellos conectan a la inmunidad adaptativa con unas moléculas que se llaman complejo mayor histocompatibilidad. Más que todo con el linfocito T. Bien, pues la inmunidad adaptativa se ha dividido en dos, generalmente. La inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral se llama así, se denomina humoral, porque durante mucho tiempo, en Europa más que todo, se le llamó como no se conocía quién iba, en el siglo XIX, quién iba a hablar de anticuerpos. De hecho, no se sabía ni siquiera exactamente si estábamos compuestos por células y que todas las células estaban. Aquí íbamos a pensar nosotros realmente para esa época que habían esa cantidad de moléculas. Entonces se le llamaba malos humores.
sea, en esa época todo era por los espíritus. Entonces se llamaba humores. Pues ya se descubrió que esos humores son los anticuerpos. Entonces, yo digo que más por terquedad o por dejar como la tradición se le dejó humoral. Humoral es la inmunidad mediada por los linfocitos B, pero al igual que todo el sistema inmunitario tiene un componente molecular y un componente celular. Componente molecular y componente celular. ¿Vale? El componente molecular son las inmunoglobulinas que también son denominadas anticuerpos. Bien, los anticuerpos tienen varias funciones. Su principal función, opsonización. ¿Qué es la opsonización? Una cobertura del patógeno por anticuerpos o por sistema de complemento. En este caso es anticuerpos. ¿Vale? ¿Qué lo prepara para qué? Acuérdense, los anticuerpos no sirven para nada solos. Pues ellos con la opsonización, ¿qué hacen? Preparan al microorganismo, al patógeno, para que sea consumido por estas células, ¿ok? O para que sea citotoxicidado, no está fea, pero bueno, por una de estas otras, ¿ok? Eso es lo que prepara. Además, ayuda a que también se active este. Entonces, la opsonización ¿a qué ayuda? A la fagocitosis. A ellos sirven como señalador. Sí. Activa el sistema de complemento. Neutraliza, que será lo único que hacen bien. Neutralizan patógenos. Es la única función que tiene los anticuerpos donde no necesitan a nadie más. ¿Qué quiere decir neutralización de patógenos? Los patógenos, por supuesto, vienen, y ustedes en microbiología lo han visto, que los microorganismos traen unas sustancias que se adhieren al tejido, ¿ok? Por ejemplo, los lipopolisacáridos. Entonces, ellos siempre, y pilo y tal, ellos traen esa estructura para adherirse y para que las barreras naturales no lo barran. Entonces, ellos bloquean muy poco, que es lo que hace también en gran parte la inmunidad que le entrega la madre en el calostro al niño. Pues eso bloquean esos microorganismos para que no se peguen y puedan ser barridos. Pero cuando ya no son barridos por la inmunidad, por la barrera natural, pues no sirven para lo demás, ¿okay? Pero neutralizan. Otra, sistema de complemento, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Es decir, actúan en las reacciones de tipo alérgico, reacciones de tipo antiparasitario y reacciones antivirales y reacciones antineoplásicas o antitumorales. ¿Por qué? Porque ayudan a los eosinófilos, a los basófilos, a los de la célula génica, células cebadas y más cositas, ¿vale? Bien, ya media toda esa respuesta. La inmunidad humoral, perdón. La inmunidad humoral celular está representada por los linfocitos B. Los linfocitos B son las células productoras de anticuerpos. Los linfocitos B, cuando nacen, y ahí es donde yo digo que sí nacemos por eso, cuando nacemos ya tenemos linfocitos B creados. Y linfocitos B en la médula ósea y en el hígado que ya saben distinguir lo propio de lo extraño. Entonces ellos tienen en su superficie anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces ellos tienen su superficie y van a reconocer los antígenos y van a detectarlos para matarlos. ¿Ok? Entonces los linfocitos B hacen eso. Tienen los anticuerpos e internalizan los antígenos para degradarlos. Bien. Los linfocitos B se transforman en linfocitos B efectores, que son linfocitos B que reconocen el antígeno y que ya tienen función de atacar y producir anticuerpos en ese momento. ¿Okay? Está produciendo una cantidad de anticuerpos para matar al antígeno, pero son linfocitos que no van a quedar con memoria. Entonces, para esto se necesitan los linfocitos B de memoria y los linfocitos B células plasmáticas. Los linfocitos B células plasmáticas son aquellos linfocitos que producen
los anticuerpos. Cuando nosotros decimos títulos de anticuerpos en suero y todo, estamos hablando de los anticuerpos producidos por estas células, no por ninguna de esas otras, ¿ok? Solamente por la célula inflamatoria. Ya producen anticuerpos secretados, es decir, los anticuerpos que hacen todas estas funciones lo producen la célula inflamatoria. Las de aquí no, ¿ok? Bien. Ahora está las células que se dividen en molecular y celular. Acuérdense, la inmunidad yo la he dividido en lo que es la molecular y la celular. Molecular, celular. Siempre hay unas moléculas que están intermediando entre las células para que ejerzan su función. Bien, ¿cuál es la molecular? La citoquina. ¿Cuántas citoquinas hay? No tengo ni idea, porque hay un montón, pero más o menos podemos descifrar algunas. Por ejemplo, las interleuquinas que hay. Interleuquina 1, 2, 3, más o menos hasta la interleuquina 36. El RANTES, el MIC, y otra cantidad, el C5A, que también viene en complemento, pero ayuda. Es decir, hay un montón de citoquinas, la interleuquina 17, la interleuquina 15, etcétera, etcétera. Aquí el C5A, a pesar de que viene en complemento, él va a ayudar a la activación y captura de los macrófagos. Se puede llamar citoquina, aunque yo la dejaría más bien de aquel lado, porque es quimiotáctica, pero bueno, dejémosla ahí. Bien, las citoquinas son las sustancias que ayudan a que la función de los linfocitos T se dé. Por ejemplo, si yo quiero que un linfocito B me produzca inmunoglobulina E en las alergias, entonces el linfocito T le manda interleuquina 4 al linfocito B y el linfocito B dice se pone a producir inmunoglobulina E para las alergias o anticuerpo E. Bien, la celular están los linfocitos T. Los linfocitos T son de tres tipos. Los linfocitos T CD4, los linfocitos T CD8 y los linfocitos T gamma delta. Empecemos por los gamma delta. Del 100% de los linfocitos, hay unos linfocitos que no guardan memoria y que son linfocitos que se van a ayudar a la inmunidad innata para producir una serie de sustancias que ayudan a destruir los patógenos. Esos son los linfocitos T gamma delta. Esos linfocitos T no se les conoce el proceso de selección positiva y selección negativa, que es, o el proceso más bien de tolerancia inmunitaria, no se les conoce. ¿Ok? Entonces, los linfocitos T gamma delta son linfocitos que escapan al timo. Entonces, ellos no distinguen lo propio de lo extraño, ¿ok? Pero se van directamente a donde están las mucosas, donde está la inmunidad innata, para ayudar. Bien. ¿Sí? ¿Ah? No, ellos no son de memoria. Hay unos linfocitos B que son parecidos a los linfocitos T gamma delta, que tampoco distinguen lo propio extraño y que también migran hacia la inmunidad innata, que son los linfocitos B CD5 positivos o linfocitos B1. Esos linfocitos hacen más o menos la función de los linfocitos T gamma delta, más o menos. Escapan de la selección de la tolerancia inmunitaria y se van directamente a producir. Es una inmunidad adaptativa suave, baja, porque acuérdense que la innata no destruye lo mismo, pero ayuda a nada. ¿Ok? Bien. Los linfocitos TCD4 o los linfocitos TCD8 son linfocitos ya que son inmunocompetentes. Ellos sufren un proceso de tolerancia fuerte. A ellos se les enseña de manera fuerte y agresiva a que aprendan a distinguir lo propio de lo extraño. Eso lo vamos a ver. Bien, entonces estos linfocitos T, CD4, en el caso de los CD4, se llaman CD4 ayudadores o CD helper o colaboradores. ¿Por qué se les llama? Porque como su nombre lo indica, ellos ayudan a todo el mundo. Los linfocitos TCD4 son las células más importantes del sistema inmunitario.
Si hubiese un alcalde del sistema inmunitario serían los linfocitos TCD4, porque son los que mandan. El linfocito TCD4, que necesita producir un anticuerpo, mandemos una citoquina al linfocito B. Que necesitamos que se aumente la producción de sustancias degradativas en los lisosomas de los macrófagos, pues mandemos el interferón gamma. Es decir, se producen el interferón gamma, las sustancias tan importantes. El interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, se le manda esas sustancias hacia los macrófagos para que aumenten la fagocitosis. Es decir, los linfocitos T ayudan a todas estas células que ustedes ven ahí. Linfocito T, CD4 le manda señales para que ellos hagan su función. Los CD8, y ojo, necesitan que sean presentados los antígenos, que les digan siendo el antígeno, linfocito TCD4 y así, por el patógeno. Si no hay presentación, no hay reacción. ¿Me hago entender? Los linfocitos T, si el patógeno, supongamos que este pelado sea patógeno y yo soy linfocito T, CD4. Si a mí no me lo presentan en los macrófagos, yo no le hago nada a él. Diferente al linfocito B. El linfocito B se ataca directamente al patógeno y todas las otras. El linfocito T no. El linfocito T es demasiado especializado. Él necesita que este señor sea degradado y que se lo entregue en pedacitos, es decir, que se lo digiera, eso también lo vamos a ver, procesamiento del antígeno, que se lo digiera al linfocito TCD4 y al linfocito TCD8. Bien, sí, todas estas células son presentadas al antígeno, pero eso después lo vamos a ver, porque los linfocitos B también son. Después le voy a decir cuando veamos fagocitosis. Bien, pero por ahora es que ellos presentan acá, ¿vale? Ok, los linfocitos TCD8, cuando les presentan el antígeno, entonces vienen los linfocitos CD8, se llaman linfocitos T citotóxicos. ¿Por qué son citotóxicos? Porque ellos capturan, les presentan el patógeno y cuando les presentan el patógeno, en vez de ayudar a los demás, lo que hace es matar la célula que le está presentando el patógeno, ¿correcto? Entonces, por eso se llaman citotóxicos. Él llega y le presentan, oiga, le presento el antígeno, ah, sí, toma, con unas sustancias que se llaman perforinas, caspasas, etcétera, etcétera, que después lo vamos a ver. Él destruye la membrana de esa célula que le está presentando, oye, te estoy presentando, no me mates, no, sí te mato. Especialmente, ¿qué células? Células que están siendo infectadas por virus, que se esconden ahí después. Vamos a ver cómo ellas hacen y se esconden ahí. Células que se esconden, los virus que se esconden ahí y los antígenos tumorales. Toda célula tumoral le tiene miedo al CD8, porque el CD8 no se va con cuentos. Él llega, le presenta el antígeno y mata a la célula. ¿Ok? Eso es lo que hace el linfocito CD8. Bien, entonces la inmunidad humoral y la inmunidad celular tienen unas características. Las características son especificidad. ¿Qué quiere decir especificidad? Fíjense, la inmunidad innata llega y ve un microorganismo, un patógeno y lo ataca completamente. O sea, lo ataca todo, absolutamente todo, así directo. Lo fracciona y lo pasa a la inmunidad adaptativa. ¿Ok? La especificidad, ¿qué quiere decir? La inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, no reconoce todo el microorganismo. Supongamos que todos ustedes sean un microorganismo, supongamos. Y yo soy un linfocito B o un linfocito T. Yo tengo que recorrer todos los puestos hasta que encuentro uno que es el patógeno que yo voy a reconocer. ¿Ok? En cambio un macrófago no. Un macrófago llega y se fagocita todo el salón. ¿Correcto? Sí, llega y se lo fagocita. Bueno, a algunos les va a costar más trabajo, pero lo hace. Entonces, se fagocita el salón. Pero el linfocito T no. Eso que se llama especificidad. Y es por eso que nos podemos poner vacunas triples. ¿Cómo así? Ustedes saben que hay vacunas triples, ¿sí o no? La triple viral. ¿No les ha llamado nunca la atención? Oye, ¿no habrá un bloqueo entre la difteria y el tétano? ¿No habrá un bloqueo? No hay bloqueo, porque los linfocitos B y T para el tétano son totalmente diferentes a los linfocitos B y T para la difteria. ¿Ok?
Bien. Otra, especialización. Especialización. La primera respuesta de la inmunidad adaptativa es fuerte, pero es más suave que la que sigue. ¿Por qué suave? Hombre, porque no ha producido memoria, no ha producido linfocitos efectores, simplemente ataca de manera suave. ¿Qué pasa? Ella se va aumentando, entonces se potencializa, hace que las células produzcan más sistemas de complemento, dañan a células y el pobre patógeno le cae la roya completa al pobre y todo esto se potencia. Ahí ya quiere decir que la inmunidad adaptativa se va especializando, es decir, hace especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado en atacar al patógeno. Eso es clave. Bien, otra, autolimitación. ¿Qué quiere decir autolimitación? Quiere decir que el sistema inmunitario está atacando, pero no es eterno. ¿Por qué? ¿Cuánto te ha durado de una gripa, Blanco? Una semana, 2 semanas. 2 semanas, pero no 3, ni 4. ¿Qué pasa? Que nosotros producimos un exceso de células para que ataquen el patógeno. Atácalo. Pero llega un momento en que ya no hay patógeno. Esas células, ¿qué van a ocasionar si están en exceso? Van a ocasionar daño autoinmunitario de hipersensibilidad que no se quiere. ¿Ok? Eso no se quiere, no se desea porque provoca daño tisular propio. Entonces, ¿qué se hace? Se le manda a esas células, oye, ya no hay más patógeno. Acábense ustedes, destruyanse. Entonces se le mandan señales para que hagan apoptosis, las que están en exceso. ¿Cuáles quedan? Las que tienen memoria. Eso se llama autolimitación. ¿Ok? Diversidad. La inmunidad adaptativa es muy diversa, porque como se dio cuenta, no solamente dentro del patógeno, ataca a pedacitos del patógeno, sino que además es capaz de distinguir un patógeno de otro. Es muy diversa y se clona. Por ejemplo, si se hace respuesta contra un solo sitio del patógeno, esta célula que lo va a hacer se clona y se vuelve una cantidad de células que son específicas para ese sitio. Y las que no, por ejemplo, si en estos momentos me diera mi hepatitis B, por decir algo, ojalá que no, pero que me diera hepatitis B, entonces se clonan solamente las células de hepatitis B. Las de hepatitis C, las de VIH, las de gripa, se quedan quietas, no se activan. ¿Ok? Solo se activan, entonces es muy diverso. Bien, otra, tolerancia. La característica más importante del sistema inmunitario. Distingue lo propio de lo extraño. Tolera. Es decir, no ataca lo propio. Fíjense, tan es así que cuando hay demasiadas células y que van a dañar lo propio, se disminuye autolimitación. Nunca, o sea, el sistema inmunitario nos quiere, nos ama. El sistema inmunitario no nos quiere hacer daño. El problema es que hay momentos en que heredamos algunos genes, como especialmente los genes de las enfermedades reumáticas, que cuando los linfocitos están en su periodo de maduración les dice, oye, pásate por aquí, no pases la selección positiva ni la negativa, y entonces salen del timo, salieron del timo, pero no distinguen lo propio de lo extraño, entonces pueden atacar a lo propio y ahí es donde se dan las enfermedades autoinmunes. ¿Okay? Entonces la tolerancia es clave. Y la memoria. Esto no lo tiene la inmunidad, la memoria, o si no, no servirían para nada las vacunas. Nosotros nos vacunamos es por eso, porque tenemos memoria. ¿Quién de ustedes acaba de recibir alguna vacuna hace poco? Ninguno, ya todos ustedes tienen el esquema. O aquí hay unos, ¿dónde están los de 5? De 10. Carajo. Ustedes ya todos tienen los esquemas de vacunación. Es decir, ustedes ya tienen memoria de todos ellos y a futuro no les va a dar la enfermedad. ¿Por qué a veces hacen campañas, por ejemplo, para hepatitis? Y van ustedes y se la ponen a esta edad. De hecho, no, me extraña que no hayan hecho campañas por estos días. Aquí pasan haciendo campañas del neumococo, de no sé qué. Hombre, porque hay cepas nuevas, hay cosas. Y es bueno potenciar o repotenciar eso. Pero lo lógico es que si, como hay memoria, antes de la memoria, miren lo que pasa.
Antes de la memoria hay 10 respuestas, ¿ok? Que están ahí previamente. Entonces atacan, intentan, se clonan y producen una cantidad. Después del patógeno, el primer contacto, ¿cuántas reacciones hay? 15. Es decir, subió un poquitito. A diferencia de que cuando ataca la primera vez, que solo habían 10, cuando vuelve el patógeno, como ya hay memoria, la memoria quiere decir, oiga, cuando venga el patógeno, produzca pero enormes cantidades. Entonces pasa de un momentico de ser nada más 15 a ser 1.000.000. Es decir, no produce la enfermedad. ¿Por qué? Porque al haber memoria se evita todo esto. Fíjense lo que le pasó al patógeno. El patógeno tuvo que producir, pasar por acá, Cuando hay memoria, tenga directamente. ¿Ok? Nos vemos. Allá adelgazó como 3 kilos. Allá adelgazó como 3 kilos. Ven, lapicero.